¿Cómo están? Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a un programa más de Utopía. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante, la psicología cognitiva, su surgimiento, fueron sus planteamientos teóricos principales, de dónde surgió, cómo. En este caso nos acompañará Daniela Campadas, nuestra compañera que nos ha venido recogiendo información bastante importante para poder dar respuesta a todas estas preguntas. Bueno, entonces se hace necesario hablar primeramente del surgimiento de la psicología. Todo esto se da en el Renacimiento, pues después de una época de pensamiento teológico se da cabida a un pensamiento filosófico, y es allí donde se da el surgimiento del método científico, y en 1879 surge el primer laboratorio de psicología en Alemania. Es allí donde se sitúa el término psicología y estudiada como una ciencia. Entonces desde allí se empieza a estudiar, pero se dice que solo se puede observar y estudiar lo que se pueda demostrar, es decir, la conducta. Entonces desde allí empezó el conductismo dando explicación y teniendo mucho auge en Estados Unidos, diciendo que lo que se puede estudiar, lo que es verificable es la conducta, y que por ejemplo los procesos mentales no se podían estudiar. Se le llamó inclusive a la mente la caja negra porque era imposible estudiar con el método científico. Entonces desde allí empezaron a surgir otro tipo de pensamientos, otro tipo de hipótesis. Por ejemplo en Europa la teoría de Piaget le dio mucha importancia al tema cognitivo, la cognición en los niños. Entonces empezó a surgir ese tipo de preguntas. Entonces la caja negra, la importancia de la mente, la importancia de estudiar esos procesos mentales. Es entonces en 1956 que surgen las ciencias cognitivas, pues este descontento de no poder estudiar la caja negra, que se hace tan importante y esencial en el estudio del ser humano, llegan a esta conclusión de que los procesos mentales son fundamentales y que hay que estudiarlos. En 1976 se consolidó su nombre, y es en complemento con las neurociencias que se hace el desarrollo de esa teoría que estudia también los procesos mentales, que estudia qué pasa en el cerebro cuando hacemos algún tipo de actividad, que la conducta es ya lo último que resulta de todo un proceso mental, qué pasa en el cerebro anatómicamente, neuronalmente. Entonces estudia esto, y por eso se complementa también con las neurociencias, también se complementa con la filosofía y con la informática. Bueno, hola a todos, pues como bien mi compañero Felipe con anterioridad les mencionó, pues yo soy Daniela Campas, y digamos una vez ya después de haber escuchado a mi compañero de cómo nos contextualizó un poco de esos acontecimientos históricos que tuvieron que pasar para que hoy en día hablemos de psicología cognitiva, pues también es bastante importante hablar de cómo se dieron esos estudios de aspectos relacionados a otros grupos culturales. Pero para poder hablar de ello tenemos que hablar de varios autores eh, específicos, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en 2 o 3 básicamente. Entonces, los trabajos realizados por Ernst y Fer sobre la psicofísica y los de Von sobre la velocidad lenta e impulsos nerviosos demostraron que las señales nerviosas viajaban a velocidades lentas, es decir, alrededor de 25 metros por segundo aproximadamente. Entonces los científicos de aquella época no tenían muy claro cómo sucedía esa idea o cómo se daba. Eh, es entonces allí cuando piensan o tocan un tema como lo es la contraintuitiva. ¿En qué consistía eso? ¿O en qué consistía para ellos hablar sobre ese tema? En básicamente, digamos, tener la idea de que si pensamos que abrimos los ojos y vemos en tiempo real lo que sucede en el mundo. Es allí básicamente donde este descubrimiento abrió las puertas a múltiples mediaciones relacionadas con los aspectos mentales que antes eran impensables. Básicamente allí se dio esa ruptura o más que esa ruptura, esa ventana, esa puerta para pensar que hoy en día hay otros estudios culturales que dieron paso a hablar de psicología cognitiva. Bueno, hay un debate que es bastante interesante y que también vale la pena mencionar, y es el debate que hay entre los innatistas
y el antinatismo, que es equivalente al de empirismo y racionalismo. Pues esto se basa en que hay teóricos como los del empirismo que dicen que nosotros tenemos algunos conocimientos previos que venimos con ellos. En cambio, los del racionalismo dicen, por ejemplo, que nosotros somos como un tablero en blanco y que todo se va construyendo culturalmente, socialmente, que los aprendizajes surgen de esa convivencia con el entorno y con los otros. Por el contrario, los empiristas dicen que nosotros venimos con ya algunos conocimientos. Un ejemplo del innaticismo es Descartes. Él decía que nosotros tenemos ideas y conocimientos innatos. Bueno, y algo interesante que hay que mencionar es que este debate viene hasta nuestros tiempos, en la actualidad. Todavía se pregunta, por ejemplo, si el hiperactivismo con déficit de atención es algo que tiene surgimiento en patrones sociales, de crianza, si tiene algo que ver con nuestra cultura o si viene genéticamente ya con nosotros, si algo en el cerebro está estructurado para que seamos así. Entonces es algo bastante interesante. Bueno, y ya una vez establecido ese debate entre racionalismo y el empirismo, hoy en día nos hacemos una pregunta y es de por qué en ese entonces no se consideró en algún momento que los estados mentales no eran objeto de estudio científico. Y en ese entonces se consideraba de que los avances científicos aplicados a la biología, a la física o a la astronomía básicamente no estaban trasladados al estudio de la mente hasta más o menos la segunda mitad del siglo XIX. Pero esto se debió a creencias religiosas y culturales que imponían la visión de que la mente no era objeto de estudio estable y sistemático, que no estaba sujeto básicamente a leyes constantes, es decir, que no cumplía los supuestos de replicación de aquel entonces. Es ahí o es por eso que todo esto condujo a que la mente como objeto científico no fuera estudiada por el método homónico. Es todo esto hasta que no hubo una maduración del debate filosófico. Es allí donde la mente no fue candidata a ser estudiada mediante el método científico del cual hemos venido hablando durante el recorrido de este video. Bueno, y ya una vez abordando un poco todo este tema, sería de vital importancia hacernos la pregunta de ¿qué estudia la psicología cognitiva? Y bueno, la psicología cognitiva pues es una rama de la psicología porque si bien existen diversas psicologías, es aquella que estudia los procesos mediante los cuales los seres humanos conocemos el mundo, ya sea a nivel social, a nivel biológico y a nivel físico. Y elaboramos conocimientos a partir de él. Es por eso que hoy en día la psicología cognitiva también es definida como una corriente que juzga imposible la manera de relacionarse a nivel de entrada y de salida. Es decir, de entrada, porque todos estos ingresos ocurren a través de las vías de los receptores sensoriales en todas sus modalidades, y de salida, ya que todas estas respuestas se dan a nivel motor en cuanto a la conducta humana, sin considerar que las estrategias y las reglas de un sujeto están usadas cuando se enfrentan a una situación en particular. Es decir, la psicología cognitiva es definida básicamente como una corriente que se caracteriza por considerar factores internos en el fenómeno de la conducta. Bueno, y con todo esto nos surge una pregunta bastante interesante y es ¿cómo nos imaginamos o cómo podemos proyectar la psicología cognitiva en un futuro? La verdad llegamos a la conclusión de que tiene un futuro muy comprometedor, pues la tecnología ha avanzado de gran manera y esto aporta muchísimo a este campo, pues tenemos las neuroimágenes como la resonancia magnética, tenemos la resonancia magnética funcional, en donde podemos ver el funcionamiento del cerebro, qué está sucediendo, por ejemplo, si hay algún trastorno y se quiere mirar funcionalmente cómo está el cerebro para descifrar
si está pasando algo genéticamente, estructuralmente o es socialmente donde está el problema. Para esto consideramos muy importante el componente científico que tiene la psicología cognitiva, pues es evidenciable y es seguro todo lo que se muestra. Entonces nos parece que es una rama de la psicología que es bastante interesante y que tiene un futuro muy alentador. No siendo más, damos las gracias de manera fraterna a ustedes, compañeros, y a usted, profesor, por escucharnos, por permitirnos conocer y comprender un poco más de qué es todo esto de la psicología cognitiva, cómo se dio, porque hoy en día es impactante y todo lo que tuvo que ocurrir a lo largo del tiempo para que hoy entendamos de que las psicologías tienen diversas ramas y que una de ellas es la psicología cognitiva, la cual hoy tiene gran y vital importancia. Les recordamos, nuestro grupo está conformado por Felipe Camargo y quien les habla, Daniela Campas. Mil gracias.